Venga. Hoy nos acompaña José Manuel García Margallo, eurodiputado por el Partido Popular. Ha sido, como recordarán también, miembro del Congreso de los Diputados, miembro del Gobierno de España como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y nos da mucho gusto que hoy nos acompañe precisamente para hablar de cómo en el ámbito empresarial, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito del comercio, está afectando todo lo que está pasando en Europa, porque no solo es una guerra que es la de la cual estamos hablando siempre últimamente Ucrania, sino también la desafección por parte de grupos de extrema derecha y desconfianza en las instituciones europeas, la dependencia de nuestro país precisamente de recursos que provienen de zonas pues en conflicto, y eso preocupa al ámbito económico. Estos días se está celebrando en Barcelona, como usted sabe, también esta reunión del CELCA de Economía y desde nuestras entidades nos preocupa mucho. ¿Cómo lo ve? ¿Hacia dónde va Europa y realmente tenemos solución a corto plazo? Bueno, para empezar con una perspectiva global, es bastante evidente que vivimos en una etapa de absoluta incertidumbre. El presidente de la República Federal Alemana, Steinmeier, suele decir, tomando prestado un verso de Shakespeare en Hamlet, que el mundo está fuera de orden, is out of order. Y es verdad, es decir, las consecuencias del COVID están de lejos no resueltas. Tenemos también el problema del cambio climático, un desafío antiguo pero que sigue sin resolverse. Sigue habiendo guerra en Europa, una guerra que parece que va a durar durante bastante tiempo y que probablemente acabe con un alto el fuego, pero no con un tratado de paz, lo cual va a mantener las espadas en alto, con una obligación por parte de los países occidentales de reconstruir Ucrania. Es decir, va a haber que Ujú. destinar sumas ingentes, se calcula 500.000 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania. Y existe como telón de fondo más general que afecta a todo la lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos. Si usted observa las resoluciones de Naciones Unidas sobre la guerra de Ucrania, y lo cito no solo por la guerra de Ucrania, sino como test para elevar a categoría, es decir, casi todos los países no occidentales, lo que se llama el Gran Sur, han condenado la invasión de Rusia, pero lo que no han hecho es seguir con las sanciones, adoptar las sanciones que el mundo ha establecido. Eso indica que, o sea, que se veía ya venir, que probablemente el orden liberal internacional que nos dimos en el año 1945 está siendo profundamente debilitado y que hay países, China, Rusia, Irán, los países del Gran Sur, que quieren sustituir ese orden liberal internacional por un orden alternativo, porque consideran, en expresión del ministro ruso Lavrov o del ministro iraní Zarif, que ese orden internacional no es sino un conjunto de reglas que los países occidentales hemos establecido para seguir estableciendo una especie de Ujú. orden cuasi colonial sobre el sur. Los analistas más agudos sostienen que nos encontraríamos así con tres órdenes internacionales. El orden internacional liberal que conocemos, Naciones Unidas, Fondo Monetario, Organización Mundial de Salud, de Comercio, etcétera, relativamente débil, y dos órdenes internacionales en paralelo y basados en reglas distintas. En Europa la cuestión es todavía más compleja. Es Claro. decir, se ha acabado ya el recreo que se decretó para hacer frente al COVID y a Ucrania. El Banco Central, como usted sabe, ha subido los tipos de interés hace 6 o 7 meses, después de una etapa de 11 años de tipos de interés casi negativos. Ha terminado con los dos programas de compra de activos, el ordinario, que eran unos 20.000 millones al mes, y el extraordinario, el pandémico, y ahora lo que está haciendo es reducir su balance, es decir, no solo no está comprando bonos, sino que está vendiendo bonos. Ujú. Eso quiere decir que los gobiernos que decían emitir deuda pública no van a tener un comprador seguro y a precios de saldo, sino que van a tener que ir a los mercados y entonces van a tener que exhibir cuáles son sus credenciales. Desde otro punto de vista, ya no voy al banco, sino a las instituciones europeas. Se ha acabado la suspensión del Pacto de Estabilidad a partir de 2024 y volvemos otra vez
a las reglas de disciplina presupuestaria, con un compromiso de ajustarse a los criterios de Maastricht, un límite máximo del 3% en déficit y el 60% en deuda en 4 años. Ya. ¿Cuál es el papel de España en todo esto? Es decir, ¿podemos jugar alguna carta concreta? ¿Podemos apoyar para restablecer la paz de forma directa o somos simplemente un títere? ¿Podemos tener más peso en el ámbito económico para promover ciertas políticas que mejoren toda esta situación o realmente poco peso tenemos? Bueno, yo creo que ahora somos un peso pluma. Es decir, somos un peso pluma porque por nuestras propias limitaciones presupuestarias y por las divisiones dentro del gobierno en lo que se refiere a la guerra de Ucrania. España es de los países que menos ha ayudado al esfuerzo bélico de Ucrania y probablemente sea uno de los que menos pueda ayudar a la recuperación económica de Ucrania, porque tenemos las arcas vacías. Es decir, uno de los grandes problemas que deja este gobierno es que hemos llegado a tener una deuda pública del 110% del Producto Interior Bruto. Cuando llegó Zapatero al gobierno, la deuda pública representaba el 37%. Y si quiere usted otro dato, nunca habíamos tenido una deuda pública tan elevada desde hacía 100 años. Y cuando no tienes músculo financiero, es obvio que careces de recursos para tus propias necesidades y mucho más para ayudar a los demás. Hay iniciativas que desde Europa también se están trayendo a Barcelona. El año que viene precisamente será el Año Europeo del Comercio de Proximidad, una iniciativa que también a través de su compañera Dolors Montserrat se consiguió en el Parlamento Europeo. También a finales de este año en Barcelona se celebra el World Peace Forum, precisamente poniendo, y dentro del Talent for Peace, poniendo el objetivo de cómo las organizaciones empresariales también pueden apoyar a favor de la paz, a favor de la paz internacional. Son iniciativas que pone nuestro país también en el mapa y no sé si realmente usted cree que desde el ámbito económico también se puede apoyar a establecer la paz, ¿no? A ayudar a que las empresas, digamos, en el ámbito europeo puedan aportar su grano de arena para que tengamos mucha más paz social y finalmente una estrategia económica también beneficiosa para todos. Vamos a ver, Cataluña desde hace ya algún tiempo, desde que se inició el proceso a finales de 2011-2012, con una consulta en 2014 y otra en 2017, está en una situación política de una enorme inestabilidad que tiene repercusiones en el ámbito económico, porque el inversor lo que quiere es que haya estabilidad y paz social, ¿no? Eso ha determinado en las últimas elecciones municipales, se ha visto una fragmentación como no se había visto nunca en Cataluña, en que si lees la prensa de hoy ves que las combinaciones posibles al parecer son todas, es decir, nadie sabe si Trias va a pactar con Esquerra Republicana, si va a pedir apoyo a otras fuerzas, si Collboni va a pactar con los comunes, es decir, todo eso para un inversor es malísima noticia, es una enorme desorientación, ¿no? Y por tanto yo creo que Cataluña haría bien en volver a aceptar las normas, que por otra parte no son de voluntario cumplimiento. Es decir, yo siempre he insistido en que una Cataluña independiente como fruto de una secesión unilateral no sería reconocida como Estado por Naciones Unidas y en consecuencia no podría formar parte de la Unión Europea, lo cual supondría, entre otras cosas, el establecimiento de aranceles y, lo que es más grave, cortar el cordón umbilical con el Banco Central Europeo, con una deuda pública como tiene la Generalitat, como tiene Cataluña, todo eso es una operación suicida. Pero yo creo que haríamos bien todos en reconocer que ese camino es intransitable y buscar una fórmula de encaje de Cataluña en España que traiga la paz social y permita a Cataluña volver a ser lo que siempre fue, que es la locomotora de España en el tema económico, ¿no? Muchas gracias, José Manuel García Margallo, por atendernos y gracias por sus reflexiones respecto a Europa y a nuestro país. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.